El pueblo estadounidense se está levantando contra Donald Trump y las manifestaciones están siendo masivas en todo el país. 7 millones de personas han salido a la calle y vamos a escuchar el discurso de Bernie Sanders, uno de los políticos progresistas demócratas a los que Donald Trump más miedo tiene. Mucha atención a este discurso en Washington. Muchas gracias a los millones de ciudadanos estadounidenses. La protesta, como veis, se llamaba No Kings, no reyes. Desde los pueblos más pequeños hasta las ciudades más grandes, en todos los estados de nuestro país, que se están reuniendo hoy en miles de manifestaciones. Mike Johnson, uno de los republicanos colaboradores cercanos de Trump, presidente republicano de la Cámara de Representantes, calificó estas manifestaciones como eventos de odio a Estados Unidos. Vaya, está muy equivocado. Millones de estadounidenses salen hoy a la calle no porque odien a Estados Unidos. Estamos aquí porque amamos América. Estamos aquí porque vamos a hacer todo lo que podamos para honrar los sacrificios de millones de hombres y mujeres que durante los últimos 250 años lucharon y a veces murieron para defender nuestra democracia y nuestras libertades. En 1776, con extraordinario coraje, los fundadores de nuestro país anunciaron al mundo que ellos no serían más gobernados por el rey de Inglaterra. Un rey que tenía poder absoluto sobre sus vidas. Ellos exigieron libertad. Y para lograrlo, lucharon una guerra sangrienta contra el Imperio Británico y el ejército más poderoso del mundo. Decenas de miles de estadounidenses murieron en esa guerra que duró 8 años. Pero nuestros antepasados lucharon y ganaron. Que veis los carteles que van poniendo en las imágenes antifascistas desde 1924, recordando que ahora mismo Donald Trump acaba de prohibir ser antifa en los Estados Unidos. Y en 1789, después de ganar esa guerra, hicieron algo extraordinario. Establecieron la primera forma de democracia, de gobierno democrático de la historia moderna. Es verdad que fueron pioneros en Estados Unidos en una forma republicana de gobierno. Dijeron en voz alta y con valentía a todo el mundo: No more kings. No más reyes. En Estados Unidos dijeron: nosotros, el pueblo, gobernaremos. ¿Verdad que fueron el primer experimento constitucionalista en el que hablaban de we the people? Y el poder venía de ahí, de las personas, de la gente, y no de un poder divino sostenido sobre la cabeza de un monarca absoluto. Y hoy empiezan a corear no more kings, no más reyes, no más reyes, activando esa conexión antimonárquica republicana de los Estados Unidos. Y hoy, en el año 2025, en este momento peligroso de la historia estadounidense, nuestro mensaje es exactamente el mismo. No, presidente Trump, no queremos que usted ni ningún otro rey nos gobierne a nosotros. Muchas gracias, pero mantendremos nuestra forma democrática de sociedad.
No avanzaremos hacia el autoritarismo en Estados Unidos. Nosotros, el pueblo, gobernaremos. Dice citando, esto es interesante porque cita la Constitución, que dice we the people, no un rey. Cuando él asumió como primer presidente de la nación, George Washington calificó este intento de autogobierno como un experimento confiado a las manos del pueblo estadounidense. Compatriotas estadounidenses, de una manera sin precedentes, ese experimento está ahora en peligro. Está en peligro cuando tenemos un presidente que quiere cada vez más y más poder en sus propias manos y en las manos de sus amigos oligarcas. Este senador Bernie Sanders, es de los pocos que se atreve a hablar de los oligarcas, de los multimillonarios que controlan la vida política realmente en los Estados Unidos. Algo muy importante para entender la política en Estados Unidos y que muchos demócratas del Partido Demócrata supuestamente progresistas no se atreven ni siquiera a hablar. Estamos en peligro cuando tenemos un presidente que afirma que las protestas pacíficas en Portland, Oregon, Chicago, Illinois son una insurrección y llama al ejército estadounidense a que actúe. Y luego amenaza con arrestar a los alcaldes y gobernadores que se resistan. Ha pasado. Estamos en peligro cuando tenemos agentes enmascarados trabajando para el servicio de migración, derribando puertas, arrojando personas a camionetas sin el debido proceso y llevándolas a Dios sabe dónde. Estamos en peligro cuando tenemos un presidente que demanda e intimida a los medios de comunicación y que no quiere críticas sobre él ni sobre sus políticas y que socava la primera enmienda de nuestra Constitución, el fundamento de la mismísima democracia estadounidense. Se refiere a la primera enmienda que permite la libertad de expresión. Nuestro país está en peligro cuando tenemos un presidente que amenaza con arrestar o encarcelar a oponentes políticos que se oponen a él, incluido el fiscal general del estado de Nueva York, un senador estadounidense en funciones y el gobernador de California. Está en peligro cuando tenemos un presidente que socava la libertad de pensamiento y la disidencia en nuestros colegios y universidades y que ataca a los bufetes de abogados que se le oponen en los tribunales. Está en peligro cuando tenemos un presidente que amenaza con destruir a los jueces que fallan en su contra. Está en peligro cuando tenemos un presidente que ignora al Congreso, se niega a gastar el dinero que el Congreso asigna y quita dinero a los estados que votaron en su contra. Estamos en peligro cuando tenemos un presidente que exige que los estados rediseñen los mapas del Congreso para garantizar que los candidatos que él ha elegido ganen futuras elecciones. Está en peligro cuando tenemos un presidente que despide ilegalmente a decenas de miles de empleados federales aquí mismo en Washington, D.C., en la capital, y en todo nuestro país, y hace pedazos los contratos sindicales por los que los trabajadores han luchado y ganado. Estamos en peligro cuando tenemos un presidente que viola gravemente la Constitución de los Estados Unidos al aceptar regalos de líderes extranjeros, incluido un avión de $400 millones de la familia real de Qatar. Esto ha ocurrido, esto es fuerte, pero ha ocurrido. Y luego permite que esa familia construya una instalación de la Fuerza Aérea en Idaho. Pero seamos claros.
Este momento no se trata solo de la codicia de un hombre, de la corrupción de un hombre, o del desprecio de un hombre por la Constitución. Esto trata de un puñado de las personas más ricas del planeta que en su insaciable codicia han secuestrado nuestra economía y nuestro sistema político para enriquecerse a sí mismos a expensas de las familias trabajadoras de todo el país. Sí. Sí, estoy hablando de Elon Musk, de Jeff Bezos, de Mark Zuckerberg y los otros multimillonarios que estaban sentados justo detrás de Trump cuando asumió el cargo. ¿Recordáis eso? Los mismos multimillonarios que financiaron su campaña, que le han otorgado regalos y que a su vez han visto enormes aumentos en su riqueza y poder desde que Donald Trump asumió el cargo como presidente. Sí, me refiero a la locura de que una persona, el señor Musk, posea más riqueza que el 52% más pobre de los hogares estadounidenses. Una sola persona, tanta riqueza como el 52% de los hogares. Una locura. Me refiero a la increíble injusticia de que el 1% más rico de Estados Unidos ahora posea más riqueza que el 93% más pobre. Estoy hablando de las personas más ricas de Estados Unidos, que se están volviendo mucho más ricas, mientras que el 60% de nuestra gente vive de día a día, luchando todos los días para poder pagar el alquiler, las hipotecas, pagar el cuidado y la educación de sus hijos, pagar por su atención médica y por sus medicamentos recetados, por permitirse alimentos de calidad decentes para sus hijos y tal vez, solo tal vez, ahorrar unos cuantos dólares para su jubilación. Me refiero a nuestra nación, el país más rico en la historia del mundo, que tiene la tasa más alta de pobreza infantil y de adultos y de pobreza de adultos más grande de todo el planeta, el país más rico del planeta. Me refiero a nuestra gran nación, que tiene 85 millones de estadounidenses sin seguro, o con inseguro, o con seguro insuficiente, y 800.000 personas que no tienen hogar, incluidas personas que viven a poca distancia. Mientras tanto, el señor Musk va camino de convertirse en trillionaire, en trillonario. No sé ni cuántos ceros implica eso, sinceramente. Estoy hablando del increíble peligro que supone que las personas más ricas de este país inviertan cientos de miles de millones de dólares en inteligencia artificial y en robótica, que en la próxima década diezmarán decenas de millones de puestos de trabajo para la clase trabajadora estadounidense. Me refiero a una clase multimillonaria que cree que tiene el derecho divino a gobernar y que no solo quiere enormes recortes fiscales para sí mismos, sino que rechaza cualquier forma de rendición de cuentas o de control de su poder. Mis compatriotas americanos rechazamos el derecho divino de los reyes en la década de 1770. No aceptaremos de nuevo el derecho divino de los oligarcas hoy. Lo rechazamos entonces, lo rechazamos ahora. En su momento contra los reyes y ahora contra los oligarcas, dice. Y ahora echemos un vistazo rápido a dónde estamos hoy.
¿Dónde estamos hoy, en el día 18 de un cierre gubernamental que está privando a millones de empleados federales del sueldo que necesitan y merecen desesperadamente? Permítanme ir directo al grano y contarles exactamente de qué se trata este cierre. Como resultado del gran, hermoso y vergonzoso proyecto de ley de Donald Trump, se llama así, gran y bonito proyecto de ley, que realizó recortes masivos de Medicaid y la ley de atención médica asequible. 15 millones de estadounidenses de bajos ingresos, con bajos ingresos y de clase trabajadora van a perder la atención médica que necesitan desesperadamente para seguir vivos. Y mis amigos, los estudios sugieren que cuando se deja esos 15 millones de personas sin la asistencia sanitaria que tienen actualmente, 50.000 de ellos morirán innecesariamente cada año. Es un dato estremecedor, ¿eh? 50.000 muertes. 50.000 estadounidenses morirán innecesariamente cada año. Pero eso no es todo. Como resultado de esa misma terrible pieza legislativa, más de 20 millones de ciudadanos verán en promedio una duplicación de sus primas de seguro a través de la ley de atención médica. En mi estado, de Vermont, de donde es él, el otro día la gente recibió avisos de las compañías de seguro de que sus primas de atención médica, en algunos casos, se triplicarían o cuadruplicarían. Y eso está sucediendo en todo el país. En un momento en el que ya pagamos los precios más altos del mundo por la atención médica, millones de estadounidenses verán aumentos escandalosos en sus primas de atención médica que no pueden afrontar. Y quiero recordar que el principal motivo de quiebra en la economía estadounidense, de las familias estadounidenses, es no poder pagar facturas médicas. Es un drama. ¿Y por qué está pasando? ¿Por qué están los republicanos empeorando todavía más un sistema de salud que está roto y es disfuncional? ¿Por qué están llevando nuestro sistema de salud al borde del colapso? Todos sabemos la respuesta. Todos sabemos la respuesta. Se trataba de dar un trillón de dólares en exenciones fiscales al señor Musk, al señor Bezos, al señor Zuckerberg, al señor Ellison y al resto del 1%. Un trillón de dólares en recortes a Medicaid y $1 billón en exenciones fiscales para el 1%. Eso, mis compatriotas, es lo que significa este cierre de gobierno. Y déjenme ser lo más claro posible. No votaré por un presupuesto que deja 15 millones de ciudadanos sin cobertura de atención médica. No votaré por un presupuesto que duplique las primas para 20 millones de estadounidenses. No votaré por un presupuesto que obligue a los hogares de ancianos, hospitales rurales y centros de salud comunitarios a despedir personal y cerrar sus puertas en todo el país. Todo para dar enormes exenciones fiscales a la clase multimillonaria. Así que hoy, ahora mismo, les digo a mis colegas republicanos: regresen de sus vacaciones de un mes. Comiencen a negociar y no permitan que se destruya el sistema de salud estadounidense y se produzca ese cierre.
My fellow Americans, Mis compatriotas, the greatest country somos el país más in the grande history of the world. en la historia del mundo. Y cuando nos mantenemos unidos Allowed y no permitimos to divide us, que los demagogos nos dividan, there is nothing no hay nada we cannot accomplish. que no podamos lograr. Yes, Sí, yes, we can create a sí, podemos crear una democracia vibrante, citizens united and not allowing poniendo fin a Citizens United y no permitiendo que los multimillonarios compren elecciones, que es lo que llevan haciendo toda la historia, si me permitís, en we can la democracia estadounidense. rest of the industrial Sí podemos unirnos al resto del mundo industrializado y garantizar la atención sanitaria a todos los hombres, mujeres y niños como un derecho humano. Parece mentira que tengan que estar en esto ahora mismo en Estados Unidos, pero efectivamente están en esto. can build Sí podemos construir millones low income and de viviendas asequibles y de bajos ingresos para personas con bajos ingresos y permitir que nuestra generación más joven disfrute del sueño americano y tenga su propia casa. yes, we can Sí, make podemos hacer colleges and que los colegios públicos y universidades públicas sean gratuitos have the best child y tener el mejor sistema de cuidado infantil y escuelas públicas world. del mundo entero. Aunque ahora van un poco por detrás, sinceramente. Yes, Sí, can expand podemos ampliar la seguridad social senior para que todas las personas mayores de nuestro país puedan jubilarse con dignidad. yes, we can raise Sí, the minimum podemos elevar el salario mínimo a un salario digno and guarantee y garantizar a todos los trabajadores a union. el derecho a afiliarse a un sindicato. Yes, we can lead the Sí, podemos liderar el mundo coming out en la transformación de nuestro sistema energético para alejarnos de los combustibles fósiles y crear millones de buenos empleos mientras salvamos el planeta. yes, we can guarantee Sí, lo podemos garantizar. Podemos garantizar this country que cada mujer has the right to control en este país tiene derecho a controlar su propio cuerpo, cuando ya hay muchos estados en los que impiden el aborto. yes, yes, we can have Sí, podemos foreign policy tener una política exterior that que garantice que nunca más can tax se utilizarán los dólares de los impuestos de los estadounidenses para matar de hambre a niños en Gaza o en cualquier otro lugar. Importante mención a la barbaridad que ha hecho Israel, permitido con dólares estadounidenses y con el apoyo de Trump, por supuesto. Let me raise a question that I have been Y ahora permítanme plantear una pregunta que me han hecho una y otra vez. is, but how you gonna Bernie, son grandes ideas las que estás diciendo, pero ¿cómo vas a pagarlas? Gran pregunta, gracias por preguntar, and here is dice Bernie Sanders. Y aquí está la respuesta. at a time when the wealthiest people En un momento en el que las personas más ricas de Estados Unidos ever had it so good, nunca lo han tenido tan fácil. at a time when billionaires, En un momento en el que los multimillonarios pagan una tasa impositiva efectiva truck driver or inferior a la que paga un camionero o una enfermera, sí, 1% el 1% más rico profitable corporation y las grandes corporaciones rentables their fair share. pagarán la parte justa que les corresponde en impuestos. My fellow Americans, Mis compatriotas, the establishment, el establishment, corporate media, and many of my colleagues, incluidos los medios corporativos y muchos de sus colegas en el Congreso, that you are os quieren hacer creer que sois impotentes, que no tenéis poder. believe that you can, Quieren haceros creer que no podéis cambiar el status quo, but that is a lie. pero eso es mentira. Throughout the history of our country, A lo largo de la historia de nuestro país, Americans have cuando los estadounidenses se han puesto en pie y han luchado por la justicia, prevailed. han prevalecido, han ganado. When the founders stood up, Cuando los fundadores se enfrentaron they were told al King George, al rey Jorge, possible. les dijeron que era imposible, pero ganaron. When abolitionists fought, Cuando los abolicionistas lucharon para acabar con la it esclavitud, was impossible. les dijeron que era imposible, pero ganaron.
When workers organized, Cuando los trabajadores se organizaron para formar sindicatos y se enfrentaron a sus jefes, it was impossible. les dijeron que era imposible, pero ganaron. When women demanded the Cuando las mujeres exigieron el derecho al voto, les dijeron que era imposible, pero ganaron. when black Americans fought to end Cuando los estadounidenses negros lucharon para acabar con la segregación racial, les dijeron que era imposible, they won. pero ganaron. When the LGBT community, Cuando la comunidad LGTB they were told defendió sus derechos, les dijeron que era imposible, pero ganaron. brothers and sisters Hermanos y hermanas, did it then, we can and will do it now. lo hicieron entonces y podemos y lo haremos ahora. And how do I know? ¿Y cómo lo sé? How do I know that we will succeed? ¿Cómo sé que tendremos éxito? A look at this huge crowd right Echen un vistazo a esta enorme multitud aquí en la capital de nuestra nación. Y no solamente en Washington, era en el país entero. I understand it. Pero no solo es aquí, según tengo entendido, hoy 18 de octubre de 2025 More people out hay más gente en las calles, communities en más comunidades, for our country. las comunidades de todo el país, Ever seen más que nunca antes en la historia de los Estados Unidos. brothers and sisters, Hermanos y hermanas, it's not the end. This is just este no es el final, esto es solo el comienzo. together Juntos, when we stand united. cuando nos mantenemos unidos, Allow Trump or anybody else to divide us. cuando no permitimos a Trump ni a nadie más dividirnos por el color de nuestra piel, o por dónde nacimos, Orientation. o por nuestra orientación sexual, Stand together. cuando nos mantenemos unidos, The kind of nation crearemos el tipo de nación we can become. que sabemos que podemos llegar a ser. We can and will. Podemos y lo haremos. A nation devoted to freedom Crear una nación dedicada a la libertad, a la justicia y a la democracia. very much. Muchas gracias a todos. Y así terminaba el discurso de Bernie Sanders en uno de los días más importantes de protestas de los últimos años, con millones y millones de personas en la calle. De hecho,